Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir nuevamente la palabra de Dios por medio de estos medios, por medio de mi perfil de Facebook, Giovanni Vilches, y por medio de mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, cada vez para anunciar las virtudes y aquel que nos llamó de las tinieblas a su más admirable. Le pido a mi Dios, al Dios de Israel, al Dios y Padre de mi Señor Jesús, a mi Dios y mi Padre, que me ayude en esta hora a predicar su palabra con plena verdad, a predicar a Cristo y este crucificado, a predicar sabiduría de lo alto, a predicar la voluntad de Dios y todos sus consejos. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, a fin de que todos los que me escuchen y me vean sean edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y al fin de que el nombre de nuestro Dios, el Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea glorificado en todo. Se lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos y amigos, continuamos con el capítulo 25 del bendito y glorioso Evangelio de Mateo. Okay. Estamos con este capítulo 25 y bueno, vimos anteriormente la parábola de las 10 vírgenes y luego vimos la parábola de los talentos. Dijimos que la parábola de las 10 vírgenes era muy necesaria que el Señor Jesús la ilustrara o la dijera, porque Él quería que sus apóstoles, que fue a lo que le dijo la parábola, ¿verdad?, aprendieran y supieran cómo comportarse como siervos fieles, ¿verdad?, como vírgenes prudentes cuando Él se fuera, porque Él ya estaba por ser crucificado. Entonces, Él por medio de esta parábola, por medio de la parábola del siervo fiel e infiel, Él le enseña a sus apóstoles cómo ellos se van a tener que conducir el tiempo que Él esté lejos, es decir, el tiempo en el que Él esté en el reino de su Padre, el tiempo que Él permanezca en el tercer cielo antes de su segunda venida, ¿ok? Y la parábola de los talentos, ¿verdad?, hace referencia a esto mismo también. Hace referencia a cómo vamos a usar los talentos y los dones que el Señor nos dio cuando subió al cielo. Cómo lo vamos a usar, ya que nuestro Señor no está presente, ya que nuestro Señor posiblemente tarde en venir. Nosotros tenemos que poner nuestros dones y talento en la operación para ayudar al crecimiento del reino, al avance del reino y para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Entonces, estas dos parábolas mi Señor las dice en este momento porque era era lo que los apóstoles necesitaban saber en ese momento, porque ellos iban a tener que poner ese conocimiento en práctica. O sea, ellos iban a tener que poner los dones y talentos que Jesús le había dado cuando subió al Padre, ¿verdad?, cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos lo iban a tener que poner en práctica. Ellos tenían que dar fruto con esos talentos que el Señor Jesús le había otorgado, ¿verdad?, para edificar la iglesia. Entonces, estas parábolas Jesús las dijo no por decirlas, sino porque a los apóstoles le hacían falta escucharlas y aprender de ellas, ¿ok? Aprender que a pesar de que el Señor esté lejos, ellos tienen que servir como si estuviera cerca. Ellos tienen que estar sirviendo siempre en la obra del Señor, sin importar que no lo vean, pero hacer lo que el Señor quiere que se haga.
y aprender que los talentos que el Señor nuestro Dios nos da por medio de su Santo Espíritu no es para que lo guardemos, sino para que lo pongamos en pos del reino, para la gloria de Dios, ¿verdad? Para que lo pongamos en operación, quiero decir. Entonces, bueno, estas dos parábolas fueron excelentes para los apóstoles, porque como ya yo les digo, ya mi Señor Jesús estaba por ser crucificado y estaba por ser glorificado, es decir, estaba por ascender al Padre y sentarse en su trono de gloria. Entonces, por esto mi Señor Jesús, convenientemente, para beneficio de sus apóstoles, de sus dos apóstoles, dice estas dos bellas y hermosas parábolas. Amén. Si quieren ver todo lo que dijo Jesús en sus parábolas, les recomiendo que vean por mi perfil de Facebook, Iván Bicho, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, los videos anteriores a esto, para que vean lo que mi Señor Jesús enseñó en esa parábola más a detalle, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver algo que la Biblia titula, o este pasaje, esta porción de la escritura que la Biblia titula El juicio de las naciones, ¿ok? Como tiene 15 versículos, vamos, para no hacer tan largo el video, ¿verdad? Vamos a ir leyendo versículo por versículo y de una vez dándole su interpretación, ¿ok? O bueno, no, mejor déjenme leerlo completo, igual el Señor me ayuda a hacerlo, ¿ok? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. ¿Ok? Y se reunirá delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Y pondrá las ovejas en su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a ver a mí. Entonces los justos responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la gloria, a la vida eterna. Gloria a Dios.
Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver, en el nombre del Señor Jesús, en el poder de su Espíritu Santo, para gloria de nuestro Dios y Padre, el juicio a las naciones. ¿Ok? Como siempre, versículo por versículo, y que sea el Señor dándome sabiduría para explicar este pasaje, a fin de que todo el que me escuche y crea la palabra de Dios sea bendecido, y bueno, en nombre de nuestro Dios, del Dios de Israel, sea glorificado en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, comenzamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ok. Cuando mi Señor Jesús muere, Él asciende al Padre. Y recordemos, hermanos y amigos, que para mi Señor Jesús, su muerte en la cruz siempre estuvo ligada a su gloria. Él decía: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero esa hora de la glorificación primero pasaba por la hora de su muerte. Lo que yo le quiero explicar en este momento, y creo que ya se lo he dicho, mi Señor Jesús nunca separó la hora de su muerte de la hora de su gloria. Él siempre vio estos dos eventos de una misma manera. O sea, Él vio la cruz como un medio para llegar a su gloria. Él vio la cruz como un paso para llegar a la gloria que ya le pertenecía a Él y que el Padre le tenía guardada. Él dice en los evangelios: Padre, en la oración sacerdotal de Juan 17, Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Él dice también: Padre, donde yo estoy, en Juan 17, donde yo estoy, quiero que ellos también estén. ¿Quiénes? Sus discípulos, sus dos apóstoles, sus discípulos, ¿verdad? Para que vean mi gloria, la cual tú me has dado. Amén. Entonces, cuando mi Señor Jesús muere y resucita al tercer día, Él vuelve al Padre. Él le dice a la mujer, a María Magdalena: dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Entonces, Él iba a la gloria del Padre. Él fue al Padre. Ahorita mi Señor Jesús, físicamente hablando, ok, Él está a la diestra de Dios Padre, esperando que Dios Padre ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Allí físicamente está mi Señor Jesús. Recordemos las dos parábolas que vimos anteriormente. Una era del esposo, ¿verdad?, que se había ido lejos, y la otra era de un señor, ¿verdad?, que había repartido los talentos y le había dado a su siervo los talentos, y él se fue lejos, ¿verdad? Bueno, mi Señor Jesús está lejos ahora físicamente de nosotros. Él está a la diestra de Dios Padre. Amén. Cuando Esteban muere, el primer mártir de la iglesia muere, muere lapidado por defender su fe, por predicar el evangelio, por oponerse a los fariseos, a los saduceos. Él dice: veo la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado, y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Esa fue una visión que se le permitió ver a Esteban segundos antes de morir, ¿verdad? Minutos antes de morir. Entonces, sabemos que mi Señor Jesús está en la gloria del Padre, está en el Padre, está a la derecha de Dios, amén, en un lugar de privilegio, intercediendo por nosotros, lo que habemos de ser salvos, dice la Escritura también, ¿ok?
aquí en el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga. O sea que al igual que en las parábolas anteriores, que el esposo vino a buscar a su esposa, ¿verdad? que el Señor vino a hacer cuenta con sus siervos. Mi Señor está diciendo, efectivamente, el Hijo del Hombre, yo voy a volver. No duden que yo voy a volver. Él lo ha dejado claro tanto en las parábolas, perdón, en la última parábola que habíamos visto, como en este pasaje lo está dejando claro. Cuando el Hijo del Hombre venga, y recordemos que en Juan 24 también dijo cómo iba a ser su venida. Y una cosa es segura, Cristo va a volver. Amén. El Espíritu y la novia dice ven, y el que oiga diga ven. Sí, ven Señor Jesús, ven, ¿ok? Como dice el libro de Apocalipsis, ya finalizando, ¿verdad? Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿por qué? Porque Cristo va a venir con cuerpo glorificado. Porque Cristo va a venir con el cuerpo que el Padre de Dios cuando lo resucitó, con cuerpo que no padece, que no se cansa, que no se enferma, que ya está librado completamente de los dolores de la muerte, con cuerpo glorificado. Va a venir en gloria, va a venir en majestad, va a venir en potencia, va a venir soberanamente, ¿verdad? ¿Ok? Va a venir en la gloria que el Padre le ha dado. ¿Se acuerdan? Devuélveme la gloria que yo tuve contigo hasta antes de que el mundo fuese, como creo que lo dice en Juan 17, si no me equivoco. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo, el Padre le devuelve su gloria, la gloria que le pertenece a Él. Amén. Entonces, con esa gloria y con esa majestad que Él ahora tiene a la diestra de Dios Padre, Él va a volver en gloria, en majestad. ¿Se recuerdan cómo? Perdón, hermano. ¿Se recuerdan cómo dice Mateo 24, que lo vimos recién, que cuando vuelvan las naciones se lamentarán? ¿Se recuerdan eso? Y yo les dije que en el sexto sello del Apocalipsis 6, creo, versículos 12 al 15, si no me equivoco, dice que los grandes, los poderosos, ellos iban a estar tan desesperados que le iban a decir a las montañas, cáiganos encima y escóndanos de la ira de Cordero. ¿Por qué? Porque Jesús viene en gloria, hermano. Jesús viene en poder. Jesús viene en autoridad. Jesús viene siendo la diestra, digámoslo así, ejecutora de la ira del Padre. Bueno, y en este versículo, en cuanto a los sucesos del Apocalipsis, ¿verdad? En este versículo es más la diestra ejecutora de la justicia del Padre, ¿ok? Quiero diferenciar eso. Y todos los santos ángeles, con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él va a venir, pero va a venir acompañado de los santos ángeles. Va a venir acompañado de las huestes celestiales. Va a venir acompañado de los ángeles elegidos por Dios. Va a venir acompañado de los siervos espirituales, angelicales de nuestro Dios. Porque va a venir como Señor de señores, Rey de reyes. Va a venir en poder, en gloria, en majestad. Amén. Y se va a sentar en su trono. Miren, cuando Él
cuando él estaba con los apóstoles, en Juan, cuando él estaba con los apóstoles, Pedro le dice: Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo y te hemos seguido, qué recibiremos? Y él le dice: bueno, cuando yo me siente en mi trono de gloria, ustedes se sentarán en 12 tronos y jugarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, mi Señor Jesús se va a sentar, ¿verdad?, en ese momento, en el trono de su Padre. Ahorita está a la diestra de Dios, está en un lugar de privilegio en las regiones celestiales. Pero en ese momento Él se va a sentar en el trono del Padre. Amén. ¿Para qué? Vamos a ver para qué Jesús se va a sentar en el trono de su Padre. ¿Con qué objetivo Cristo va a venir en su gloria con los ángeles, con las regiones celestiales? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es la finalidad de mi Señor Jesús para venir nuevamente a esta tierra? ¿Qué es lo que Él va a hacer? ¿Qué va a llevar a cabo? La primera vez, cuando vino como hombre, en forma de siervo, quiero decir, Él vino para perdonar los pecados de su pueblo. Él vino para hacer la paz entre Dios y los hombres. Él vino para que se cumpliera la palabra de Dios. Amén. Él vino para rescatar a muchos. Amén. Para llevar a muchos a Dios. Pero vamos a ver que en esta ocasión no va a venir con ninguno de esos propósitos. Vamos a ver en este versículo 32 con qué propósito Cristo va a venir por segunda vez en su gloria. Y serán unidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros como aparta pastor a las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Él se va a reunir, Él se va a sentar en su trono de gloria, ¿verdad? Y allí va a reunir todas las naciones delante de Él. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, lo que está hablando aquí mi Señor Jesús es lo que el libro de Apocalipsis, en su capítulo 20, versículos, no recuerdo mucho el versículo, pero en el capítulo 20, creo que del versículo 11 a 15, si no me equivoco, la Biblia lo titula como el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? En ese momento que mi Señor se siente en el trono, lo va a hacer con la tarea, con la responsabilidad y con el privilegio que le ha dado al Padre de juzgar a las naciones. Sí, Señor. Ya mi Señor Jesús no viene a salvar a su pueblo de su pecado, porque ya lo hizo en su primera venida. Él no viene a reconciliar el hombre con Dios, porque ya lo hizo en su primera venida, perdón. Él no viene a hacer nada de lo que ya Él hizo en su primera venida. Él viene por segunda vez y se sienta en el trono de su Padre, en el trono del Dios de Israel, de mi Dios y de su Dios, a juzgar a las naciones, como sale en Apocalipsis 20 de los 15, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quiénes van a estar presentes en ese juicio? Bueno, como aquí mismo lo dice, todas las naciones. ¿Qué va a pasar en ese momento que mi Señor Jesús se siente en el trono de su Padre a juzgar? Bueno, como dice el libro de Apocalipsis, ahí va a haber la gran resurrección de los muertos, es decir, todos los que estén en la tumba en ese momento, todos los que hayan muerto, no sé, ahogados, quemados o de la forma que murieran, todos los que hayan muerto en ese momento van a resucitar, ¿ok? Para ser juzgados conforme a sus obras, ¿ok? Ahora, ¿por qué mi Señor Jesús tiene este privilegio y este derecho? ¿Por qué Dios le dio esa potestad a su Hijo? Bueno,
Eso era algo profético ya, porque en Daniel 7 se describe también este momento cuando mi Señor Jesús se sienta en el trono y Dios le da toda autoridad. Pero cuando mi Señor Jesús estuvo en la tierra con sus apóstoles, Él lo dijo. Él dijo que se iba a sentar cuando Él se sentara en su trono de gloria. Y Él dijo también que el Padre a nadie juzga, en Juan 5, si no me equivoco. El Padre a nadie juzga, sino que toda potestad, todo juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces Jesús, mi Señor Jesús, mi Salvador, mi Rey y mi Dios, cuando vuelva en gloria con sus ángeles, va a venir como un juez perfecto, como un juez infalible, como juez, como el juez por excelencia de las naciones. ¿Ok? Como les digo, eso va a ser un momento donde dice la escritura en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Si quieres vamos a leerlo un momento para que veamos cómo va a ser este momento. Son pocos versículos, vamos a leerlos. 20, vamos a ver si estoy en lo cierto. 20 del 11. El juicio, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, pero antes grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, cuál es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos, y el Hades entregó a sus muertos. Ok. Entonces, como pueden ver, como estamos leyendo, ¿verdad? En ese momento que mi Señor Jesús se siente en el trono del Padre, Él se va a sentar a juzgar a las naciones. Como acabamos de ver aquí, cuando Él se siente, el cielo va a desaparecer y todos los muertos de la historia, de la humanidad, sin importar dónde hubieran muerto o las circunstancias en las que hubieran muerto, van a resucitar. Ejemplo, lo del Titanic, que se unieron en el barco, todas esas personas van a resucitar para compadecer ante el tribunal de Cristo. Ejemplo, los que murieron en las Torres Gemelas, no sé, por ejemplo. Bueno, que me imagino que muchos, el cuerpo de muchos ni siquiera apareció, me imagino cómo fue eso, terrible, ¿verdad? Pero lo que quiero tomar un ejemplo es, ellos van a resucitar. Alguien que haya muerto, no sé, quemado, esa persona va a resucitar, sin importar la época y las circunstancias de su muerte. Todas las naciones van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Esto es lo que, como vimos hace un momento, la Biblia titula como el gran juicio del trono blanco, ¿ok? Y quiero decirle algo. Más adelante se lo voy a decir, porque después más adelanto ¿verdad? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Muy importante, hermano, las ovejas, cuando mi Señor Jesús habla de sus ovejas y pondrá, fíjense bien como dice, a su derecha, y pondrá las ovejas a su derecha. Cuando Él habla de ovejas, Él habla de sus siervos, de sus escogidos. Él habla de los que Él ama. Mis ovejas, dice, yo soy buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando mire, cuando Jesús quiere hablar de alguien en nuestro pueblo, Él utiliza varias palabras: perros,
cuando la Biblia en general habla de personas que no pertenecen al pueblo de Dios, utiliza la palabra perros, utiliza la palabra puercos y utiliza la palabra cabritos, como la vemos aquí. Aquí vamos a ver la palabra cabritos, que son animales que aparentan ser como ovejas, bueno, que tienen ciertas similitudes, pero no lo son, ¿ok? Entonces, cuando mi Señor Jesús dice aquí, vamos a leer que dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las ovejas, es decir, al pueblo de Dios, mis ovejas, mi pueblo, mis ovejas, las ovejas del redil de mi Padre, mis ovejas, aquellas que yo vine a rescatar, por la cual yo di mi vida, mi carne, mi sangre, para tenerla segura en el granero de mi Padre, en el redil de mi Padre en este caso, ¿verdad? Mis ovejas están a la derecha que representa Cristo, representa el poder de Dios, representa a Cristo, están a la derecha de Cristo, que están seguras porque son ovejas de Cristo. Dice, mi oveja oye mi voz y me sigue y yo le daré vida eterna. ¿Y qué? Y jamás perecerán. ¿Ok? Entonces las ovejas, es decir, los salvos, es decir, los del reino de Dios, están guardados por Cristo, a la derecha de Cristo. ¿Ok? Están seguros. Y vamos a ver que esto es cierto a medida que sigamos leyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Fíjense bien, ¿qué le dice a los de la derecha? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que le fue preparado a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios, hermano. Ahí no cabe duda que Cristo está hablando de su pueblo, que cuando Cristo se refiere a las ovejas, se refiere a las ovejas que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, porque recordemos que aquí dice algo, venid bendito de mi Padre, heredad el reino que fue preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí vemos la omnisciencia de nuestro Dios. Aquí vemos cómo Dios todo lo sabe, cómo en Dios no hay la palabra casualidad no existe en el vocabulario de Dios, ni tampoco la palabra suerte. Dios orquesta o mueve todas las cosas, por así decirlo, para que todo llegue a lo que Él quiere y se haga como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Amén. Por eso nuestro Dios también es soberano. Amén. ¿Ok? Pero fíjense que dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Para quiénes? Por ejemplo, los profetas, los 11 apóstoles, bueno, sacando a Judas, ¿verdad? Sacando a Judas. Todos nosotros que hemos creído en Cristo por la palabra de ellos, de los apóstoles, todos nosotros somos llamados benditos de Dios. Somos benditos por Dios y todos nosotros por la misericordia de Dios y su gracia y por su gran amor eterno con que nos ha amado en Cristo Jesús, heredaremos el reino que nuestro Padre ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No es casualidad que Giovanni vaya a entrar en el reino. No es porque Giovanni sea muy bueno. No es porque Giovanni predique todos los días la palabra. No. Es por la misericordia y por la gracia de Dios que me predestinó a ser adoptado como hijo suyo mediante Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gracia. No tuve yo que ver en nada de esto,
fue voluntad de Dios. Amén. Entonces, está claro que cuando habla de ovejas que está a su derecha, las identifica como pueblo de Dios, porque dice bendito de mi Padre. O sea, esas ovejas van a recibir la bendición de Dios. ¿Cuál es la bendición de Dios? La vida eterna. ¿Ok? El reino que Dios había preparado para sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, como podemos ver y como acabo de mencionar hace poco. En Dios no hay casualidades, ni Dios deja nada al azar. Amén. Ok. Las ovejas van a heredar el reino que Dios nos ha preparado. Vamos a heredar el reino que Dios nos ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos y amigos, aquí les tengo que ser completamente sincero. Esto que acabo de leer se dice fácil, pero mi mente no lo puede entender. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, que yo lo puedo leer, yo lo puedo medio explicar, pero mi mente no puede entender cómo es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, orquestó todas las cosas para que yo en el siglo venidero estuviera en su reino. O sea, es un conocimiento que sobrepasa mi entendimiento. No lo puedo explicar como quisiera, pero es así. Dios ha preparado un reino desde antes de la fundación del mundo para sus ovejas, para sus hijos, por medio de Cristo Jesús. Y a esto lo llama ovejas benditas o benditos de mi Padre, como quieran llamarlo. Entonces, esto es un conocimiento que ningún pastor, por la unción que tengan, por el tiempo que tenga pastoreando, va a poder explicar a cabalidad. O sea, lo podemos medio explicar, pero en verdad es un conocimiento que sobrepasa por mucho nuestra mente finita y nuestra capacidad, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque aunque sea un poco, lo podemos dar a entender. Amén. Ahora Él les dice a esos benditos, a los hijos de Dios, a las ovejas de Dios, Él les dice la razón de por qué ellos están a su derecha y por qué ellos son herederos del reino. Amén. Porque tuve hambre y me diste de beber, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y viniste a mí. Ok. Él da varias razones. Vamos a leer otra vez el 75. Porque tuve hambre y me diste de beber. Me diste de comer, perdón. Porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me vestiste. ¿Qué quiere decir esto? Miren. Primeramente, lo que no quiere decir es que estos elegidos, estas ovejas, estos benditos por Dios, amén, que somos bendecidos por Dios, los hijos de Dios por medio de Cristo, no vamos a heredar el reino por buenas obras. No quiere decir, no quiero que malentiendan este versículo y crean que por hacer obras de caridad alguien se va a ganar el favor de Dios. No, absolutamente no. Supongamos que yo me gano en la lotería, que ni siquiera juego, pero bueno, supongamos que yo me gano $1.000.000, supongamos, y yo diga, bueno, yo voy a donar $900.000 a una fundación de niños con cáncer. O supongamos que yo con ese $1.000.000
ayude a varias causas y me quedé yo solamente con $100,000, ¿verdad? Ninguna de esas obras o causas que yo invertí y el que yo haya donado esa cantidad grande de dinero no me hace a mí salvo para nada. Para nada. Lo que me salva a mí es la obra de Cristo en la cruz. Quiero dejar esto claro porque se puede malentender en este versículo lo que mi Señor Jesús quiere decir. Ya lo vamos a leer completo para salir de duda. Pero no, mi Señor Jesús no está diciendo aquí, vayan y hagan obras de caridad y así van a ganar la salvación. Así van a ganar de estar a mi derecha y ser parte de mis ovejas y de lo bendito de mi Padre. No, eso no es lo que mi Señor Jesús quiere, lo que la palabra quiere dar a entender aquí. Eso no es, ¿ok? La salvación no es algo que yo me gane con mis méritos, no es algo que yo me gane con mi esfuerzo, no es algo que yo con el sudor de mi frente a obtener. Es lo que quiero dar a entender y quiero dejar bien claro para que no haya confusión, ¿okay? Es por gracia, por medio de la fe, no es de nosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9, ¿ok? Perdón, se me cayó por un momento el internet. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me vestiste. Tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me viniste a ver. Jesús está diciendo en este versículo que los que se van a salvar son los que van a hacer buenas obras. Pero vamos a ver que no es así, o que no es como la gente a veces lo ve, mejor dicho. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto digo que cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Mi Señor Jesús está explicando, Él está enseñando que cuando nosotros hacemos algo por el pueblo de Dios, a Él se lo hacemos. Es muy importante, hermano. Hay una palabra que dice que ni siquiera el vaso si nosotros le damos, o una persona le da un vaso de agua a alguien por ser hijo de Dios, por ser de Cristo, ni siquiera ese vaso de agua quedará sin recompensa. Entonces Cristo nos está enseñando aquí lo importante que es ayudar al pueblo de Dios, lo importante que es que el pueblo de Dios tenga el amor fraternal los unos por los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos améis los unos a los otros como yo los he amado. Así que lo que va a llevar a estos benditos de Dios, a estas ovejas, a estar a la derecha de Cristo, es el servicio al cuerpo de Cristo, es el servicio a Cristo, porque cuando nosotros ayudamos a un hermano en necesidad, ese hermano es aquel por el cual Cristo murió. Cuando nosotros ayudamos a un hermano en necesidad, es como si estuviéramos ayudando a Cristo mismo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo era Saulo y él perseguía a los cristianos y los mataba, verdad? Y mi Señor Jesús se le presenta camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Jesús, a quien tú persigues, dura cosa
es darte cosas contra el aguijón. Es decir, porque Pablo estaba persiguiendo a Cristo y persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia, creyendo que le hacía un servicio a Dios, cuando era todo lo contrario, cuando Pablo se le estaba oponiendo a Dios. Eso es lo que quiere decir. Dura cosa darte cosas contra el aguijón, ¿verdad? Pero el punto aquí es que Pablo no estaba persiguiendo a Cristo. Cristo estaba en los cielos, en el Padre, ¿verdad? Cristo se había ido al Padre. Pablo estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los hijos de Cristo, pero por la comunión que tiene la iglesia con Cristo, todo lo que le hacemos a un hijo de Dios, se lo hacemos a Cristo. Porque Cristo, nosotros somos parte de Cristo, nosotros somos cuerpo de Cristo. Si nosotros, por ejemplo, si hay alguien, una persona, que maltrata a otra por ser cristiana, por ser hija de Dios, sierva de Cristo, resulta que esa persona no se está metiendo solamente con ese cristiano que está maltratando. Esa persona está maltratando a Cristo, está golpeando a Cristo, está ofendiendo a Cristo, aunque no lo vea y aunque no lo sienta así. Eso es lo que está pasando. Cada insulto, cada golpe, cada desprecio que le hacemos, o que la persona, mejor dicho, le hace a un hijo de Dios, se lo hacen a Cristo, se lo hacen a Dios mismo. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Bueno, que nosotros los cristianos tenemos que amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Si tenemos necesidad o conocemos a alguien que esté en necesidad, ayudarlo, porque haciendo eso estamos ayudando a Cristo. Cuando nosotros le damos comida a un hermano que está en necesidad, lo que estamos haciendo lo hacemos también por Cristo, porque ese hermano es parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es hueso de su hueso y carne de su carne. La iglesia está unida a Cristo inseparablemente. Entonces, todo lo que hacemos por un cristiano, a causa del Señor que sirve, todo lo que hacemos por un hijo de Dios, por medio de Jesucristo, lo hacemos por Cristo. Por eso, hermano, le voy hermano, y a los amigos que me escuchan, les voy a dar esta advertencia: no traten mal a los hijos de Dios. Traten de hacerle bien al pueblo de Dios. Es un poco lo que pasa en el Antiguo Testamento, cuando mi Señor le dice a Abraham: maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Bueno, así mismo, aquí los que bendicen al pueblo de Dios son los que van a recibir la bendición de Dios. Son los que Dios llama bendito de mi Padre. Son los que mi Señor en su perdón aquí llama bendito de mi Padre. Los que bendicen al pueblo de Dios, los que lo ayudan en cualquier cosa, son los que el Padre bendice. Entonces, son los que el Padre bendice. Amén. Entonces, muy importante, es fundamental que nosotros sepamos, hermanos y amigos, que tenemos que ayudar los unos a los otros, que tenemos que hacerle bien a todo el mundo, a todo lo que podamos, pero mayormente a la familia de Dios. Yo no me voy a salvar, hermanos, por darle comida a un pobre, por obras, yo no me voy a salvar. Pero obviamente, si soy parte de los hijos de Dios, tengo que ayudar a la familia de Dios. Si en una familia alguien está
pasando por una necesidad X, es obvio que los miembros de esa familia van a tratar en lo posible de suplir esa necesidad, sea cual sea. Bueno, lo mismo pasa en la familia de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y hermanos de esa persona que está pasando necesidad, entonces vamos a obrar, a hacer lo que sea necesario para suplir esa necesidad, porque somos hijos de Dios y así se va a manifestar de que lo somos cuando la gente vea el amor que tenemos los unos por los otros. Amén. Así que es muy importante, hermano. ¿Por qué los de la derecha recibieron la bendición? Bueno, porque hicieron lo que mi Señor Jesús le dijo. Se amaron los unos con los otros como Cristo los había amado, porque están manifestando el amor de Cristo al mundo, preocupándose por las necesidades del hermano, por las necesidades de ese creyente, por las necesidades de ese hijo de Dios que Cristo salvó también a precio de sangre. Por eso, hermanos y amigos, sé que estos son benditos por Dios y están a la derecha y son ovejas de Dios. ¿Por qué? Porque se aman como Cristo los amó, porque han manifestado el amor de Dios al mundo y porque el mundo puede ver el amor de Dios a través de ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí sí, en verdad, hermano, fuerte lo que dice el Padre, fuerte lo que dice mi Señor Jesús, fuerte lo que dice el Dios vivo y verdadero, porque dice: apartaos de mí, malditos de mi Padre. Fuerte. Lo contrario, aquellos le dice: benditos de mi Padre, venía de dar el reino que el Padre ha preparado, ¿verdad? Y a esto le dice: malditos. Bueno, terrible, porque aquí sí yo puedo decir, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder. Wow, un poder omnipotente. Es decir, si Dios te maldice, bueno, hasta ahí. Cuando Jesús maldijo la higuera, esa higuera no dio más fruto. Lo que Dios maldice, nadie lo puede decir. Eso no está escrito, pero aunque Dios maldice, no hay forma de que esa persona vuelva a prosperar o a hacer algo bueno. Porque es la maldición de Dios. No es como que yo, por ejemplo, claro, dando un ejemplo, no es que yo maldiga a alguien, pero suponiendo que yo maldijera a alguien, mi maldición no tiene ningún peso. Es decir, bueno, yo puedo maldecir, no sé, a un enemigo mío, por ejemplo, para poner este ejemplo, pero que yo maldiga a esa persona no tiene ningún peso. Ahora, cuando el que te maldice es Dios, bueno, ahí es otra dimensión, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, fíjense la diferencia. Apartaos de mí, es decir, no quiero tener nada que ver con ustedes. Apartaos, ustedes lejos de mí, los quiero fuera de mi vista. Los quiero lejos de mí, ni se me acerquen. Lejos, no quiero saber nada de ustedes. Así, bien lejos. Ok, fíjense lo que dice. Entonces dirá, vamos a leer el versículo 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí también podemos sacar, podemos ver que lo que dicen los testigos de Jehová, que no hay infierno, es una mentira del diablo, porque el que está diciendo que hay infierno y el que lo está diciendo es mi Señor Jesús. Así que cuando ustedes escuchen a un testigo de Jehová decir que no hay infierno, obviamente no le hagan caso, háganle caso a Jesús, porque Jesús le está diciendo que hay un infierno eterno, hay un fuego eterno, hay una condenación eterna. No importa lo que los testigos de Jehová digan, porque Jesús está diciendo al fuego eterno, ¿okay? Preparado para el diablo y su ángel. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos a castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, fíjense bien, por eso yo les digo, es muy importante, para el pueblo de Dios, hermanos y amigos, es verdaderamente importante ayudarnos los unos con los otros, suplir las necesidades los unos con los otros, perdonarlos los unos con los otros. El pueblo de Dios tiene, digámoslo así, esta marca, que el pueblo de Dios demostramos que somos discípulos de Cristo cuando hay ese amor los unos por los otros, el amor que Cristo nos profesó a nosotros. Cuando lo hay entre los hermanos, demostramos que somos discípulos de Cristo y vemos que las personas que actúen así son las que van a dar a la derecha y las personas que van a dar bendición y vida eterna. Entonces, los que recibieron la maldición de Dios, por otra parte, son personas que despreciaron, son personas que se burlaron, son personas que no ayudaron al pueblo de Dios, son personas que posiblemente por ser pueblo de Dios le hicieron la vida de cuadritos a esa persona. Son personas que ofendieron al Hijo de Dios, son personas que no tuvieron misericordia de ellos, son personas que le cerraron la puerta en la cara cuando un hijo de Dios les pedía algo. Son este tipo de personas que no tenían el amor de Cristo en su corazón, que no eran discípulos de Cristo, que no eran ovejas de Dios, que no eran elegidos de Dios para el reino. Personas que posiblemente se burlaban, se mofaban, blasfemaban contra los cristianos. Personas que dicen: pero esos cristianos lo que son más locos, son unos fanáticos, son no sé qué más. Bueno, ahí tienen lo que le va a pasar a ese tipo de personas que solamente por ser de Cristo nos desprecian, nos maltratan, no nos meten la mano, no nos ayudan. Ahí tienen lo que le va a pasar a ese tipo de personas. Van a recibir la horrenda maldición de Dios y van a ser arrojados al fuego eterno, que es la condenación eterna, que es el infierno creado para Satanás y sus ángeles. O sea, el principal motivo, ¿verdad?, o el principal propósito con el cual Dios creó el infierno era meter allí a Satanás y sus ángeles, ¿ok?
Pero ya que el hombre no quiso creer en Cristo, no quiso tener fe en Dios, no ayudó al pueblo de Dios, sino que todo lo contrario, lo maltrató, lo humilló, lo despreció, lo golpeó, lo mató, por decirle muchas cosas, ¿verdad? Este es el lugar. Bien, hermano, el único pecado, bueno, hay dos pecados imperdonables: la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hay otro pecado imperdonable, que es no creer en Cristo. Miren, nadie va a ir al infierno, bueno, obviamente por su pecado, pero me refiero, nadie va a ir al infierno por no, supongamos, por matar a alguien. Nadie va a ir al infierno por violar a alguien. Nadie va a ir al infierno por, no sé, por el peor pecado que ustedes quieran. Van a ir al infierno por no haber creído en Cristo. Ese es el pecado imperdonable, el segundo pecado imperdonable, ¿ok? Si no creen en Cristo, no importa que no hayan matado y violado, asesinado, si no creen en Cristo, aunque no tengan ninguno de esos pecados, igualito va para el infierno. O sea, lo que separa a uno que está de la derecha de a uno que cae en la izquierda, lo que separa a los cabritos, que se parecen mucho a las ovejas, pero no lo son, es la fe en Cristo Jesús. Y si yo amo a mi Señor, si yo amo a Cristo, por ende yo voy a querer siempre hacerle bien al pueblo de Dios. Y cuando yo vea a un hermano con hambre, siempre y cuando yo lo pueda sustentar, yo le voy a sustentar. Si yo veo a un hermano con sed, siempre y cuando esté en mi posibilidad calmar esa sed, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Yo voy a sufrir y ayudar a mi hermano en su necesidad. Amén. Yo voy a hacer eso porque yo soy de Cristo. Y como yo soy de Cristo, a mí me duele lo que pasa al cuerpo de Cristo. A mí me duele lo que está pasando ese hermano por el cual Cristo dio su vida, su carne y su sangre. Entonces, ese amor a Cristo me va a llevar a mí a suplir la necesidad del hermano. ¿Por qué los cabritos, los malditos por el Padre, no ayudaron a los hermanos? Porque no amaban a Cristo. Listo. Los cabritos, los malditos por Dios, van para el infierno. ¿Por qué? Porque no amaban a Cristo. Si hubieran amado a Cristo, cuando ellos vieran un siervo, un hijo de Cristo en problemas, le hubieran tendido la mano. Pero como no son de Cristo, como no aman a Cristo, no pueden amar a la iglesia. Eso es como lo escuché una vez, creo, por el pastor Sugel Michelén. Es un pastor de Costa Rica, si no me equivoco, o de República Dominicana, siempre me equivoco en el país. Y él dice que yo no puedo decir que soy cristiano y que odio a la iglesia. Porque eso sería lo mismo que decir, yo amo a Cristo, pero odio a su esposa. Eso es ilógico. Yo no puedo, supongamos, que alguien me diga a mí, vamos a suponer este ejemplo, ¿no? Que alguien me diga a mí, no, yo amo a Dirvani, pero odio a su esposa. Bueno, esa persona va a tener un problema conmigo, porque si me ama a mí, tiene que estimar a mi esposa, ya que somos una sola carne, ya que somos uno. ¿Sí me entienden? Lo mismo pasa aquí. Los malditos por Dios, los cabritos, van a parar en el infierno. ¿Por qué? Porque no amaron a Cristo. Así de sencillo. Como no amaron a Cristo, el no amor por Cristo lo llevó a no obrar
a favor del pueblo de Dios. Los que amaron a Cristo, que son los de la derecha, los ovejas de la ley de Dios, los que heredaron el reino del Padre, ¿verdad? Que el Padre lo tenía preparado para ellos, ¿verdad? Ellos obraron, actuaron y hicieron lo que hicieron por esa persona, por amor a Cristo. Amén. Por amor a su Señor. Amén. Por eso que dice la palabra que en el amor se cumple toda la ley. Por eso que Pablo describe el amor como el mejor camino, ¿verdad? Ya vemos, porque los benditos por Dios, las ovejas, por amor a Cristo, sirvieron a su pueblo y sustentaron su necesidad. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces, como vemos, no es que los otros van a ser salvos por no obrar o por no hacer obra de caridad. Los otros no van a ser salvos porque no amaron a la iglesia de Cristo. Y no amar a la iglesia de Cristo se traduce como no amar a Cristo. Y los que se salvaron, obviamente, se salvaron porque amaron a Cristo. Como ellos amaron a Cristo, ese amor los llevó a obrar y a hacerle bien a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué amamos a Cristo? Bueno, porque Cristo nos amó. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Dios nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, esto ha sido... bueno, y podemos ver que hay un infierno y hay una gloria, hay un reino eterno, hay un reino celestial, ¿verdad? Que el Padre tiene preparado, el reino de los cielos, para sus hijos, para sus ovejas, para sus escogidos. Y hay un lugar que Dios tiene preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos los que no creyeron en Cristo, ni amaron a Cristo, ni oyeron a Cristo, eso va para el lago de fuego del azufre, para la condenación eterna, para el fuego que arde y nunca se apaga. Amén. Entonces podemos ver la comparación de uno es el reino bendito de mi Padre, al reino preparado por Dios, al reino preparado por Dios para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y el otro es el lago de fuego preparado por Dios para el diablo y sus ángeles y para todos los que no creyeron en Cristo. Entonces, como vemos, Dios preparó los dos lugares: el reino de los cielos para sus escogidos, que son los que amaron a Cristo y por ende amaron a su iglesia y le sirvieron y la sustentaron en cualquier necesidad, y el lago de fuego de azufre, que son los que no amaron a Cristo, por ende no amaron la iglesia, por ende van para el lago de fuego de azufre, y allí será lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde. Ya sabemos que es mentira lo de los testigos de Jehová, que no hay un infierno, porque aquí Cristo lo vuelve a decir, y no es la primera vez, ya lo ha dicho en varias ocasiones. Así que, bueno, eso no sé cómo los testigos de Jehová leen su Biblia, pero bueno, como siempre le digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, Yahvé alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, que pasen un feliz y bendecido día. Amén y amén. Mañana, si Dios quiere y me lo permite, estaré con ustedes nuevamente predicando la palabra de Dios para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios.